Entender las zonas de inducción puede evitar que caigas en trampas y señuelos. Mejorará el timing y elevará la precisión de tus entradas. Evitará que caigas en tantas falsas rupturas y mejorará el contexto y hará que tus entradas sean más precisas. Es por eso que en el video de hoy te voy a mostrar cómo identificarlas, validarlas y operarlas paso a paso con criterios claros y ejemplos reales. Muchas veces cuando estamos mirando el mercado nos encontramos ante múltiples zonas operables, lo cual nos hace entrar en duda ¿cuál de todas esas zonas es la ideal para yo poder operar? Por ejemplo, pudiera estar experimentando una tendencia bajista donde el precio potencialmente puede llegar a zona número 2 y continuar su recorrido, o puede potencialmente llegar a zona número 1 y continuar su recorrido. Pero ¿cómo saber si la zona número 2 es una zona ideal para operar? ¿O cómo puedo saber si es la zona número 1 la ideal para operar? Muchas veces podemos pensar que la zona número 2 es potencialmente operable, pero nos encontramos con la situación de que cuando el precio toca, hace un pequeño movimiento de engaño para después continuar hacia la zona número 1, convirtiendo la zona número 2 en un área muy mala para operar, atrapando muchos stop loss, engañando a muchos traders y finalmente regresando a la zona número 1. Esto es lo que se conoce como zona de inducción. En ocasiones voy a encontrar que el área número 2 es ideal para tomar el corto, pero en otras voy a tener que esperar hasta el área número 1 para poder encontrar una muy buena oportunidad y que el trade sea efectivo. Pero ¿cómo poder entender si una zona es mejor que otra y si es válida para tomar un trade con el menor riesgo posible? Existen muchas maneras de poder identificar qué área es mejor. Yo suelo utilizar dos métodos que la mayor cantidad de las veces me gusta combinarlo. El primero va a ser tratar de identificar una zona de liquidez en alguna de estas áreas. Y regresando un momento a este concepto, conocemos que área de liquidez es toda aquella zona donde se repite al menos 2 o 3 puntos en un mismo máximo o en un mismo mínimo. Una vez que el precio ha tocado un mismo nivel, va a formar un área donde la liquidez se está acumulando. En un anterior video que te estoy dejando en la parte superior derecha, puedes entenderlo mucho mejor. Todo obedece a la cantidad de operaciones de forma de stops pendientes que están flotando por debajo de esos mínimos o de esos máximos. Si tengo un área de liquidez formada en la zona número 2, una vez que el precio regrese a tocar este nivel, va a ser muy probable que en un movimiento de engaño vaya a buscar la próxima zona. Es por eso que una de las maneras de identificar si la zona número 2 es correcta es sabiendo si tengo zona de liquidez en ella. Si esa zona de liquidez existe, nunca voy a tomar un trade cuando el precio regrese a ese área, ni en la zona de máximos y tampoco en la zona donde va a producirse el barrido de liquidez. Puede ser que me esté enfrentando a un falso rompimiento, un barrido en zona inferior, para entonces regresar a zona número 1. El segundo elemento a tener en cuenta es la ruptura de estructuras de la fractalidad. Una vez que el precio ha roto un punto muy importante, como es un mínimo anterior, puedo creer que existe altas probabilidades que el precio en un intento de regresar a la zona número 2 puede ser que se catapulte hacia la zona número 1 porque es el momento donde se generó la ruptura de dicha estructura. Voy a estar en una situación mucho más favorable para entrar. En este caso, la zona número 1 sería la zona correcta para entrar en corto. El análisis detrás de esto proviene que sabemos que en este punto hay un interés muy grande por el institucional que provoca una ruptura de esta estructura haciendo un desplazamiento del precio con mucha fuerza, generando una nueva zona de mínimos, el cual después representa en un retroceso para continuar en su movimiento, creando una mejor zona de interés para que el precio después pueda regresar y volver a vender desde ella. Es decir, se me ha vuelto a formar una nueva zona de ofertas donde el precio ahora es mucho más apetecible para continuar en su recorrido a la baja. ¿Qué convierte a la zona número 2 en una zona descartable? Uno de ellos es que cuando el precio regresa hacia la zona más álgida, al máximo de esa área, es muy probable que se encuentre con esa zona de retroceso donde hubo incorporación de nuevas posiciones, pero es probable que ahí tengamos mucha entrada de traders retails, no tengamos entrada de traders institucionales, por lo cual el precio no va a encontrar tanta resistencia. Lo que podemos ver en ese momento puede ser un intento de atrapar la liquidez de los stops que están pendientes en esa área, hacer el clásico pullback para entonces
continuar en su movimiento ascendente. Y es aquí donde está el segundo factor, el cual sería la falta de resistencia en todo este recorrido hasta llegar a la nueva zona de oferta. Esa falta de resistencia que se va a encontrar en toda esta área es lo que induce el precio finalmente hacia la zona número 1. El escenario cambia radicalmente si nos encontramos en esta situación. Anteriormente habíamos visto que desde la zona número 1 se hacía la ruptura de la estructura y el precio nuevamente podía llegar hacia esa área. Pero ahora vemos que una vez que se inicia el proceso de venta, la fuerza no es suficiente como para romper esa estructura y necesita reacumular posiciones en una nueva zona de demanda. Y es ahora que en la zona número 2 hay la fuerza suficiente como para que el precio caiga. Es por ello que una vez que el precio regrese a zona número 2, se va a encontrar en de mayor interés para ir en el movimiento en corto, convirtiendo a la zona número 2 en un área perfecta para estar esperando con nuestras posiciones. ¿Qué hace a la zona número 1 una zona descartable? El mero hecho de que la fuerza no fue suficiente para romper una estructura anterior, en este caso un mínimo anterior, y necesitó la reacumulación de las posiciones. Es en esta área donde está el mayor interés ahora de la nueva zona de ventas, por lo que si esperamos en la zona número 2 una venta, es muy probable que la lleguemos a completar. Si nos quedamos a la espera en la zona número 1 para tratar de tomar un movimiento más profundo y una mejor posición por ende, es probable que nos quedemos a la espera de que el precio toque y hayamos perdido una buena oportunidad cuando ya veamos que el precio ha ganado estas posiciones. Veamos este primer ejemplo en un gráfico real. Aquí estamos en el futuro del Nasdaq 5 minutos, donde podemos observar claramente que el precio hace un máximo, retrocede, después se pone en una etapa de lateralidad, hace una ruptura de estructura para llegar a mínimos, retroceso. La pregunta es, en todo este movimiento de caída, ¿dónde es que debo esperar el mercado para entrar más confiado? Justo cuando llegue a la zona del máximo, cuando esté en algún punto cercano a la zona de liquidez, o bien cuando esté en algún área de las velas que me genera la ruptura de la estructura, o justo en el momento donde el precio se encuentra. Analizando todo lo que hemos visto anteriormente, podemos descartar la primera zona, ya que no estamos en una situación ideal para encontrar una mejor posición de oferta y sobre todo estamos lidiando con el tema de la liquidez en una zona de mejor demanda. Por tanto, podemos descartar automáticamente esta área. Se genera el desplazamiento del precio que rompe la estructura. Tentativamente, esto es un área muy buena para operar, ya que tengo un bloque de orden, he tenido una ineficiencia y finalmente se confirmó con una tercera vela y hay una ruptura de estructura muy buena. Pero aún sigo lidiando con el problema de la liquidez, que siempre es un imán para que el precio regrese. Por tanto, podemos también descartar este área. Nos encontramos ahora en la tercera opción, que es cuando el precio se encuentra en zona de liquidez y ha tocado máximos iguales. ¿Voy a operar justo cuando el precio toque ahí o voy a operar un poco más arriba? Bueno, la mejor opción para operar es siempre esperar el barrido de la liquidez, donde el precio va a tomar los stops que van a estar justamente en esta zona superior para poder entrar en una mejor zona de oferta y continuar con el movimiento. Si trazo un Fibonacci de este movimiento, voy a ver que tengo un toque muy claro en una de las zonas más importantes de Fibonacci, que es 71.9, una de las zonas mejores para operar, una de mis áreas favoritas, ya que considero que la zona de 61.8 es una de las áreas más manipuladas, donde usualmente se tiende a engañar a muchos traders retail. El precio entra de una manera muy clara y ahora sí continúa su movimiento. Ahora en este ejemplo veamos cómo el precio se comporta acumulando posiciones y escalando entre zonas de inducción. Tenemos el futuro del Nasdaq en 5 minutos que ha llegado a zona de máximos, hizo una fuerte caída, hace un retroceso para finalmente hacer un movimiento completo hacia este nivel. Una vez que el precio ha llegado, retrocede con bastante fuerza y podemos empezar a creer que el precio necesita ahora acumular posiciones para poder llegar a zona de máximos o a una muy buena zona para poder encontrar
nuevas posiciones que le permitan vender. De manera general, la acumulación de posiciones va a ir rompiendo estructuras. Cada vez que el precio llegue a una de estas zonas, es muy probable que haga un pequeño barrido de liquidez, un intento de engaño, probablemente lo puede hacer en un segundo momento, vuelve a engañar y se inducirá hacia la próxima zona, en la cual va a tener el mismo comportamiento. Puede tocar el mismo nivel, crear una zona de liquidez y entonces caerá. Pero de subir un poco más, barrer la liquidez y bajar un poco por debajo de la zona, volverá a tomar el mismo patrón y el precio continuará viajando hacia la próxima zona. Y cada vez que el precio liquide por encima de ese mismo punto, cada vez que el precio haga un barrido de liquidez, puedo esperar un movimiento de engaño, puede ser 1, puede ser 2, para nuevamente ir hacia la próxima zona. Y de esa manera el precio va viajando, va acumulando posiciones y va moviéndose, induciéndose de una zona a otra, hasta que encuentre la oferta ideal para finalmente irse en un movimiento en corto, o si no hay interés de venta en esa zona, finalmente catapultarse hacia nueva zona de máximo. Veamos cuando el precio llega a esta zona cómo hay un pequeño barrido de la liquidez. El precio barre unos puntos por encima y ahora busca una nueva zona de acumulación. En un segundo intento, el precio no logra romper, se mantiene ligeramente lateral y cae hacia una nueva zona donde va a necesitar acumular más posiciones. Ahora el precio está en condición de poder viajar directamente hacia nuestra nueva zona de inducción. Si miro bien, puedo ver que hay un pequeño falso rompimiento en ese punto que hace que el precio retroceda y vuelve a moverse hacia otra nueva zona. Justo en este momento, después de hacer un barrido hacia arriba, hay una gran caída donde todas estas posiciones que han dejado mínimos ahora se liquidaron. Es probable que esta vela corresponda a alguna etapa de la apertura de Nueva York, donde viene a liquidar la sesión de Londres, la sesión de Asia. El precio continúa su camino alcista porque finalmente no tiene interés en caer y cuando llega repite el mismo patrón. El precio viene a tocar un área de liquidez, barre dicha liquidez y termina cayendo. Luego el precio hace otro retroceso a esta zona para finalmente volver a intentar romper, ahí no llega, retroceso nuevamente y en otro intento finalmente alcanza ese área, ahí no se queda, el precio hace el mismo retroceso y vuelve a subir hasta zona de máximo, liquidando todo el movimiento a la baja en un largo y muy paciente movimiento alcista. De esta manera puedes ver que el movimiento de acumulación de posiciones no se produce de una manera súbita como la distribución en la caída. A medida que el precio va rompiendo áreas, va necesitando tomar fuerza, pero una vez que esa área se ha roto, la liquidez por debajo en este caso se ha tomado, el precio se induce de una manera muy fácil hacia la próxima zona y así sucesivamente hasta encontrar la mejor zona de oferta para ir en corto en este caso. Lo mismo aplicaría si estuviéramos en un caso contrario.